Bien, mire, estamos ahorita en un tema futbolístico, ¿no? ¿Quién no sabe que hoy juega la selección, no? ¿Quién no sabe que hoy empieza el mundial? Desde ayer estuve viendo a algunas personas ya puestas la camiseta, ¿no? Y muchas personas tenían una camiseta 19 que decía Gonzalo Plata. Ahora, muchos tratan de imitar a esos jugadores, ¿no? Muchos dicen quiero ser como Gonzalo Plata, quiero ser como en mis tiempos, muchos querían ser como Alex Aguinaga, como Antonio Valencia, y tratamos de imitar a esos, ¿no? Y vemos cómo ellos se comportan tanto fuera y dentro de la cancha. Ellos tienen que ser un ejemplo, ¿no? Porque muchos niños están viendo el accionar de ellos, ¿no? De hecho, crecimos nosotros tratando de imitar a alguien, ¿no? Alguien fue nuestro ejemplo y nosotros somos ejemplo de alguien. Siempre alguien está viendo cómo actuamos, siempre alguien está viendo cómo vivimos. Tal vez somos ejemplo de alguien, ¿no? De hecho, si tenemos hijos, nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos. Los hijos siempre están viendo en nosotros qué replicar, ¿no? Pero usted se ha puesto a pensar, si alguien de la iglesia quiere ser como usted, si usted es ejemplo para alguien de aquí de la iglesia, si nuestra iglesia bíblica, Amor y Verdad, es ejemplo de otras iglesias dicen, nosotros queremos ser como la iglesia bíblica, Amor y Verdad, porque ahí todos los hermanos se aman, o porque ahí predican fielmente la palabra de Dios. Mire, vamos a hablar acerca de eso, ¿no? Busquen conmigo Primera de Tesalonicenses 1, del 6 al 8. Y el mensaje de esta mañana se titula Una iglesia digna de imitar. Y vamos a ver aquí ciertas características de esta iglesia que le hicieron ser un ejemplo para las otras iglesias. Primera de Tesalonicenses 1, del 6 al 10. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, a cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Oremos, mis queridos hermanos. Señor y Padre amado, te damos gracias, Señor, por habernos traído aquí, Señor, un poquito más temprano de lo habitual, Señor, pero gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que esta mañana seas tú hablando a cada uno de nosotros, Señor, a cada uno de nuestros corazones, Señor, y que seas hablando a tu iglesia, Señor. Que podamos ser una iglesia como la de Tesalónica, Señor, que sea digna de imitar, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, sé tú guiándonos y que la honra y la gloria sean siempre tuyas, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Noten el versículo 7 lo que dice, de tal manera que habéis sido ejemplo, ¿no? Ejemplo a todos los de Macedonia, de Acaya, que han creído. Bueno, ¿qué hizo esta iglesia para ser un ejemplo, no? De hecho, esta iglesia fue fundada y Pablo no pasó más de 3 semanas ahí, predicando y discipulándolos a ellos. Era una iglesia pobre, que estaba en persecución. Entonces, ¿qué es lo que fue que ella sea ejemplo? Bien, primero quiero empezar definiendo lo que es iglesia, ¿no? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es la esposa de Cristo. Y Jesucristo ganó su iglesia a precio de sangre. Ahora, cuando alguien escuche el evangelio, escucha que Jesucristo murió en una cruz, murió por nuestros pecados y deposita su fe en Jesucristo y cree que solo Él puede salvarle y que Él es el único camino hacia Dios, automáticamente pasa a ser parte de la iglesia.
Es iglesia que no se ve, es iglesia invisible. Cuando usted cree en Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios viene, lo bautiza y lo coloca dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que es la esposa. Entonces, bajo esta definición, ¿qué es la iglesia? La iglesia es usted, la iglesia soy yo. Mire, la iglesia no es el edificio, la iglesia no es la liturgia, la iglesia es usted, la iglesia soy yo. Y todos en conjunto formamos la iglesia. Jesucristo murió por su iglesia, los santos del Antiguo Testamento, nosotros que estamos aquí, y muchas personas más que van a creer en Jesucristo serán parte de esa iglesia. Y mire, y es un privilegio ser parte de la iglesia. Es un privilegio pertenecer al cuerpo de Cristo, ser parte de su esposa amada. Y debemos tener en cuenta eso, ¿no? Que es un privilegio que seamos parte de la iglesia del cuerpo de Cristo. Y sabe, debemos amar a nuestra iglesia. Debemos amar, a pesar de que sea una iglesia imperfecta, debemos amar a nuestra iglesia. Con pesar, escucho a muchos hermanos que no aman a su iglesia, critican su iglesia, hablan mal de su iglesia. Cuando usted no está amando a la iglesia, no está amando a Jesucristo, no está amando a su esposa. Cuando usted habla mal de la iglesia, está hablando mal de Jesucristo. De hecho, está hablando mal de usted mismo porque usted es la iglesia. De hecho, nuestra iglesia no es perfecta, ¿no? Hemos tenido que pasar por muchas cosas a lo largo de este tiempo, pero tenemos que seguir adelante, ¿no? Mire, tal vez en nuestra iglesia falta, usted dirá, bueno, en nuestra iglesia falta más amor, falta más organización, faltan más ministerios, faltan muchas cosas. Y de hecho que sí, ¿no? Pueden faltar muchas cosas. Pero sabe una cosa, no hay una iglesia perfecta. No hay una iglesia, por más que usted quiera buscar, no existe una iglesia perfecta. Usted puede ir de una iglesia en otra iglesia y se va a encontrar con los mismos problemas, a veces más problemas de los que tenemos acá. ¿Y sabe por qué puedo decirle esto, que no hay iglesia perfecta? Porque nosotros somos parte de la iglesia y nosotros somos imperfectos. Mire, yo tengo más defectos que virtudes y soy parte de esta iglesia y por eso la iglesia no es perfecta. Estamos en continuo crecimiento y dejando que el Señor nos perfeccione, pero mientras estemos aquí en la tierra, no vamos a ser perfectos. Y si encontráramos una iglesia perfecta, ya no estaríamos en la tierra, sino estaríamos en el cielo, ¿verdad? En el cielo vamos a hacer una versión mejorada de nosotros. Entonces debemos amar nuestra iglesia, ¿no? Por sobre todas las cosas, porque Dios amó a su iglesia a pesar de ser imperfecta. Dios nos amó a pesar de ser imperfectos. Por eso Dios nos pide que amemos nuestra iglesia, que amemos a nuestra esposa. Es curioso, ¿no? Escuchaba la historia de un hombre que le decía a un amigo, le decía, mira esa mujer de allá, tiene el matrimonio más infeliz que tú puedas imaginarte. Es desdichada. Y el otro le decía, ¿cómo puedes tú decir eso? Lo que pasa es que yo soy su esposo. Cuando usted habla mal de su iglesia, está actuando así, ¿no? Está hablando mal de la esposa de Cristo. Está hablando mal de usted mismo. Quiero que tenga en cuenta eso. Ahora, ¿qué hizo esta iglesia de Tesalónica para ser un ejemplo? ¿Por qué fue un ejemplo? ¿Por qué fue un modelo a seguir? Les invito a que vayan conmigo a Hechos 17:1 para ver un poquito el trasfondo de todo esto, ¿no? ¿Cómo empieza la iglesia de Tesalónica? Hechos 17 del 1 al 15. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo, esos son 3 semanas, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas, o sea, muchas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo.
Pero no hallándolos, trajeron a Jasón, a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden de Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Pablo, en su segundo viaje misionero, visita Tesalónica. Ahora, va a Tesalónica, como era habitual de él, va a una sinagoga, ¿y qué es lo que va a hacer? Va a predicar a Jesucristo. Predica que Jesucristo murió por nuestros pecados, predica que Cristo es el Salvador del mundo, y muchos creen, ¿no? Muchos de ahí creen a Pablo, se unen a Pablo. Muchos griegos, muchos judíos de la sinagoga creen, pero muchos judíos no creían. Muchos judíos se pusieron a Pablo. Entonces, agarraron cierta gente que también estaba en oposición y fueron a las autoridades a decir: estos están predicando a otro rey, no a César, están predicando a otro rey, Jesús. Y comienza un alboroto, ¿no? Comienzan a predicar a Pablo y Pablo es obligado a salir de ahí. Va a Berea, predica en Berea. Igualmente, los mismos de Tesalónica, los mismos judíos que se oponían en Tesalónica, van a Berea y arman otro alboroto, y Pablo tiene que salir y se va a Atenas, ¿no? Ahora, había una persecución para Pablo y después la persecución a aquellos que creyeron a Pablo, aquellos cristianos nuevos. Había persecución. Bien, ¿qué es lo que podemos ver en esta iglesia, no? ¿Por qué esa iglesia fue digna de imitar? Primero, una iglesia digna de imitar imita a otros que imitan a Cristo. Note el versículo 6 del pasaje de 1 Tesalonicenses que estamos estudiando. Versículo 6, note: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Ahora, note cuál es la secuencia, ¿no? Viniste a ser imitadores primero ¿de quién? De nosotros, de Pablo, Silas y Timoteo que estaban ahí, y del Señor. Lo lógico sería que diga: viniste a ser imitadores del Señor, ¿no? Pero él primero dice: imitadores de nosotros y del Señor. ¿Por qué Pablo puede decir: imítenme a mí, porque yo imito al Señor? Porque acá Pablo reflejaba el carácter de Jesucristo. Usted veía a Pablo y se veía conducir como Jesucristo se conducía. Por eso él puede decir: imitador de nosotros y del Señor. Ahora, podemos decir nosotros que alguien nos ve y quiere imitar de nosotros porque nosotros reflejamos el carácter de Jesucristo. Mire, ¿qué es lo primero que una persona nueva o recién creyente cuando entra a nuestra iglesia va a ver? Va a ver la actitud de nosotros, ¿no? Nuestro comportamiento. Va a escuchar la palabra, sí, pero nosotros vamos a hacer el primer libro que ellos van a leer. Nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar. Las personas van a ver si nosotros actuamos lo que predicamos. Pablo en Filipenses 3:17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Qué dice él? Nosotros imitamos a Jesucristo, imítenos a nosotros, porque nosotros actuamos como actúa Jesucristo. Y 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. De hecho, los pastores o los predicadores o los que están en el liderazgo, no solamente predicamos aquí con la palabra, sino que tenemos que predicar con el ejemplo. Algún predicador dijo que cuando uno termina de predicar acá,
los ojos de las demás personas siguen estando en el predicador o en el líder, viendo qué es lo que hace, viendo cómo se conduce, viendo cómo se comporta, para ver si es congruente su mensaje con su forma de actuar, por el testimonio que puede dar. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído. Mire, de hecho somos ejemplos a seguir, ¿no? Somos modelos a seguir. Somos modelos a seguir para nuestros hijos. A veces somos modelos a seguir en nuestros trabajos. Somos modelos a seguir en nuestra sociedad también. Pero ¿qué tipos de modelos a seguir somos, no? Mire, quiero que piensen algo, ¿no? Quiero que piense aquí en una o dos personas que usted dice, yo quiero ser como este hermano. Porque cuando veo a este hermano, estoy viendo a Jesucristo. ¿Puede en su mente imaginar a un hermano o dos hermanos tal vez? Ahora, quiero que piensen esto, ¿no? Si usted fuera el modelo a seguir de esta iglesia, ¿cómo sería esta iglesia? Usted dice, si la iglesia fuera como yo soy, si yo fuera el modelo o el ejemplo a seguir de toda esta iglesia, ¿cómo sería la iglesia? ¿Cómo sería? Usted dice, bueno, si la iglesia tendría que ser como yo soy, todos llegarían tarde, ¿no? O usted dice, si yo soy el modelo para la iglesia, todos llegarían 10 minutos antes y no habría problema, ¿no? Si usted dice, bueno, si la iglesia tiene que ser como yo soy el modelo de la iglesia, bueno, toda la iglesia sería un poco comunicativa, ¿no? Por no decir chismosa. Piensen eso, ¿no? ¿Cómo sería si es que la iglesia tendría que seguir su modelo? Y debemos pensar eso todos los días, ¿no? Porque hay muchas personas, creyentes nuevos, que están viendo en nosotros un modelo a seguir. Y tenemos que cuidar mucho nuestro testimonio. Y tienen que ver en nosotros el reflejo de Jesucristo. Tienen que ver la luz de Jesucristo en nosotros. Sigamos. Una iglesia digna de imitar tiene gozo en medio de la tribulación. La segunda parte del versículo 6 dice, y vosotros veniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Mire, gozo en medio de la tribulación es medio, no es congruente, ¿no? Usted dice, estoy sufriendo y ¿cómo puedo tener gozo en medio de la tribulación? Pero estos hermanos tenían persecución, ¿no? Los judíos que rechazaron a Pablo comenzaron a perseguirles, comenzaron a denunciarles con los gobernadores, diciendo que estaban trastornando la ciudad. Y comenzaron a perseguirles, a tener oposición. Pero eso no limitó a esta iglesia. Esta iglesia aún más daba testimonio, daba ejemplo, a pesar de la gran tribulación, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Y eso era habitual en Pablo, ¿no? Mientras más le perseguían, mientras más oposición tenían, él más predicaba, ¿no? Y en Filipenses 1 del 12 al 14 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y note lo que dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mire, una iglesia digna de imitar, a pesar de las tribulaciones, a pesar de la persecución, está con gozo, ¿no? Está con gozo compartiendo la palabra del Señor. Mire, alguna vez me preguntaba yo, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta para hacer una iglesia como las iglesias primitivas? Como la iglesia de Tesalónica. Y bueno, decía, tenemos fe, ¿no? Tenemos fe en Jesucristo. La tenemos. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Sí, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Las iglesias primitivas tenían fe, tenían el Espíritu Santo de Dios. Tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones, ¿sí? Entonces, ¿qué nos falta para ser como una iglesia primitiva, como una iglesia de Tesalónica? Leo todas las iglesias y ¿sabe cuál es lo que les pasaba a esas iglesias? Es que todas tenían persecución. ¿Sabe qué falta a nuestra iglesia? Nos falta persecución.
Porque si tuviéramos persecución, todos estaríamos ocupados en la obra del Señor. La iglesia primitiva tenía tal persecución que todos vendían sus casas, todos vendían todo y las ponían al servicio de todos sus hermanos. Tenían tal persecución que cobraban ánimo y con fuerza predicaban la palabra del Señor. Y creo que nos falta un poco de persecución ahora, porque a veces la iglesia se ha vuelto muy cómoda, ¿no? Muy cómodo, no quiere predicar la palabra del Señor. Cuando estuvimos encerrados por el tema del COVID, era un tipo de persecución, ¿no? Creo que ahí es donde que la iglesia más oró, ¿no? Creo que ahí es cuando la iglesia más buscó del Señor, porque estábamos en un tipo de persecución. Entonces la persecución es buena, porque nos activa como iglesia, nos activa como cristianos. Tercero, versículo 8. Una iglesia digna de imitar divulga la palabra del Señor. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Mire, una iglesia digna de imitar está constantemente predicando la palabra de Dios. Tiene amor por aquellos que están perdidos y ese amor los impulsa a predicar la palabra de Dios. De hecho, el mandato de Dios es salir y predicar, ¿no? Salir y predicar a todo el mundo. Aquí la iglesia de Tesalónica, a pesar de la persecución, a pesar de todo lo que estaba pasando, ellos estaban divulgando la palabra del Señor. Y no solamente en su iglesia local en Macedonia, sino dicen en su iglesia local en Tesalónica, sino en todo Macedonia, en toda en Acaya. Y fue tal el impacto de esta iglesia que toda Grecia conocía de esta iglesia. Era famosa esta iglesia. Todos se preguntaban, ¿qué les pasó a los macedonios? Unos macedonios que eran borrachos, unos macedonios que eran mentirosos, unos macedonios que eran adúlteros. Ahora todos esos estaban cambiando. Todos querían saber qué es lo que pasó en esa iglesia. Y todos querían seguir el ejemplo de Tesalónica. Cuarto y último. Una iglesia digna de imitar tiene las tres gracias cristianas: fe, amor y esperanza. Vayan conmigo un poquito más arriba, Primera de Tesalonicenses 1:3, el versículo 3. Dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Las tres gracias cristianas que toda iglesia digna de imitar debe tener es fe, amor y esperanza. Ahora, vayan conmigo al versículo 9 y 10, y lean conmigo. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y note lo que dice, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Bien, ¿cuál es la obra de la fe de estos tesalonicenses? Convertirse de los ídolos a Dios. ¿Sí notan? Primero ellos creen a Jesucristo, creen la predicación de Pablo. Y esa predicación les conduce a ellos a un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento hace que dejen todo atrás y se convierten de sus ídolos. De hecho, Grecia tenía un montón de ídolos, ¿no? Cuando Pablo va a Atenas, ve que tenían un dios para cada cosa, ¿no? Y por si acaso se les pase un dios, dice, aquí está el dios para el cual no conocemos el nombre. Y Pablo aprovecha eso para predicar y dice, bueno, a ese Dios que ustedes no saben el nombre es Jesucristo y a ese les voy a predicar yo. Y tenían una infinidad de dioses, ¿no? Entonces, la obra de vuestra fe de los tesalonicenses es convertirse de los ídolos a Dios. Ahora, ¿qué es lo que hizo Pablo para que ellos se conviertan de los ídolos a Dios? Mire, Pablo no fue y le dijo, miren ustedes tesalonicenses, están adorando unos dioses falsos, y no puso énfasis en los dioses, como muchas veces nosotros hacemos cuando vamos a predicar, ¿no? No puso énfasis en los dioses, sino que
En Hechos 17:3 dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Qué es lo que hacía él? Predicaba a Cristo y eso era suficiente. Él iba y decía a Tesalonicenses, Cristo es el verdadero camino. Cristo es la salvación. En Cristo pueden tener vida. Cristo murió en la cruz. Si creen que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, ustedes pueden ser salvos. Y eso es lo que hacía Pablo. Y el Espíritu Santo hace su obra en los tesalonicenses, los convence de pecado, de justicia y de juicio, y se convierten de los ídolos al verdadero Dios. Juan 6:29 dice, y respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y es Jesucristo, ¿no? También Pablo les dice, el trabajo por vuestro amor, ¿no? Amor, el trabajo por vuestro amor. Sigan ahí en el capítulo 9. ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? ¿Qué más dice? Para servir al Dios vivo y verdadero. Trabajo de nuestro amor. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué trabajo hicieron por el amor que tenía a Jesucristo? Servir al Dios vivo y verdadero. Y el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? ¿Y cuál es el mandamiento del Señor para la iglesia? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mire, una iglesia digna de imitar no es estática, ¿no? No se queda quieta, sino que trabaja por amor al Señor. Predica la palabra de Dios, está siempre ocupada trabajando para el Señor. De hecho, cuando usted trabaja y usted dice, la verdad, mi trabajo para mí no es trabajo, porque amo lo que hago, ¿verdad? Si usted ama lo que hace, no es una carga, no es un trabajo. Si usted ama al Señor, va a amar trabajar para el Señor y va a estar involucrado en las cosas del Señor. Versículo 10. Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. También Pablo decía, vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es esa esperanza? Esperar de los cielos a su Hijo, ¿no? Al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué hace una iglesia digna de imitar? Espera con ansias la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Eso es lo que estamos esperando. Estamos viendo cuándo ya regresa el Señor Jesucristo. Hechos 1 del 10 al 11 dice esto. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y miren, miles de años atrás, hasta ahora estamos esperando esto, ¿no? No sabemos cuándo será, pero creo que está muy cerca, ¿no? La venida del Señor. Entonces, una iglesia digna de imitar, que es ejemplo, tiene fe, amor y esperanza, ¿no? Una fe firme en el Señor Jesucristo, una fe que a pesar de la tribulación se mantiene con gozo. Una iglesia digna de imitar tiene amor por los que son de Cristo y amor para los que no conocen del Señor. Y esta la lleva a predicar la palabra de Dios. Y no solamente con palabras, sino con ejemplos, ¿no? Con un testimonio tan fuerte que son ejemplos para otros cristianos y para otras iglesias. Y una iglesia digna de imitar sabe que su trabajo no es en vano, porque tiene la esperanza que Cristo regresará pronto por ella y será recompensada por su trabajo. Mis queridos hermanos, ¿ustedes quieren tener una iglesia mejor? ¿Ustedes quieren que la iglesia bíblica, amor y verdad sea mejor? Pues mejoremos nosotros mismos. ¿Usted quiere que su iglesia bíblica, amor y verdad, tenga más amor? Crezcamos en el amor de Dios y compartamos ese amor.
Usted quiere que la iglesia bíblica, amor y verdad sea más piadosa. Busque la piedad del Señor y comparta esa piedad. Usted quiere tener una mejor iglesia. Crezca en el Señor para que el Señor nos vaya guiando. Oremos. Señor y Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos una iglesia, Señor. Gracias porque tenemos una iglesia local a la cual reunirnos, Señor, en la cual te podemos cantar, en la cual te podemos alabar, en la cual podemos escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que obres en esta iglesia, Señor. Una iglesia imperfecta, Señor. Una iglesia con muchos defectos, Señor. Pero una iglesia a la cual tú amas, Señor. Permite que podamos amar a nuestra iglesia, Señor. Permite que todos nuestros talentos, Señor, todas nuestras virtudes sean usados, Señor, para tu obra y para tu servicio, Señor. Que nuestra fe, nuestro amor, nuestra esperanza sean cada vez más grandes, Señor. Y que la gloria y la honra sean tuyas, Señor. Ayúdanos, Señor, particularmente porque nosotros somos la iglesia, Señor. Y ayuda a nuestra iglesia local a hacer tu voluntad. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén y amén.